B-12 Chaika, avión anfibio antisubmarino de la Unión Soviética. Codificación OTAN, correo. En el momento de su creación, era el avión anfibio de mayor producción del mundo. El avión fue creado en la oficina de diseño de Beriev y estaba destinado a reemplazar al B-6. El avión anfibio está equipado con un conjunto de equipo objetivo que le permite buscar y combatir submarinos enemigos. En octubre de 1960 el avión realizó su primer vuelo. El 9 de julio de 1961 fue presentado al público soviético y observadores militares extranjeros en el desfile aéreo en Tusino, junto con el helicóptero antisubmarino K-20, y en el otoño de 1963 ya había ingresado en términos de aviación de KBF-KT-OF. Durante la operación del avión B-12, se establecieron 46 récords mundiales, que incluyen, en 1974, el récord de ascenso en hidroavión, 2 récords de 1975 de altitud y velocidad de ascenso en un hidroavión. A finales de la década de 2010, se anunció que la Armada rusa estaba comenzando a modernizar el avión anfibio B-12 Chaika. Las máquinas actualizadas se convertirían en cazadores de submarinos nucleares. No solo podrían detectarlos, sino también rastrearlos para mucho tiempo. Reemplazarán completamente el equipo a bordo, un nuevo complejo de sonar, sensores de detección y un detector de anomalías magnéticas, así como también han aparecido cargas de profundidad mejoradas y torpedos. En total, durante los años de producción de 1960 a 1973, se construyeron 143 B-12, de los cuales uno para pruebas estáticas, número 0E, y 2 aviones prototipo para pruebas de vuelo, número 1E con 12 rojos y 2 EWN-14 rojo. El avión número 12 se estrelló en su 15º vuelo de prueba. La tripulación, compuesta por el comandante Bobro, el asistente del capitán Papkin, el navegante Antonov, el artillero operador de radio Perevailov y el ingeniero principal Vi. Después de apagar el motor izquierdo y realizar las evoluciones especificadas, el comandante apagó por error el motor derecho sin arrancar el izquierdo. El avión cayó al agua desde una altura de unos 100 metros, partiéndose en dos. 3 tripulantes murieron. El avión número 14 se utilizó desde el principio hasta el final de las pruebas conjuntas del Estado el 20 de abril de 1965, luego de lo cual se convirtió en un experimentado B-14 de búsqueda y rescate. Posteriormente fue transferido para operar en el 49 Oplae Air Scupir. El 29 de noviembre de 1965, el avión B-12 fue adoptado oficialmente por orden del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. La producción en serie de aviones se organizó en la planta de aviación número 86 de Taganrog, que lleva el nombre de Dmitrov. Los 2 primeros aviones con los números de lado número 20 y número 21 fueron transferidos al aeródromo de Ochakov en mayo de 1965 y estaban destinados a entrenar al personal de vuelo, y ya el 15 de julio de 1965 comenzó el 318 OPLAV de la aviación de la Flota del Mar Negro para estudiar el nuevo avión. Donuzlav, asentamiento en Mirny, a 25 kilómetros al oeste de Epatoria. Este regimiento se convirtió en el líder en la operación del B-12 no por la gran necesidad de buscar submarinos en el Mar Negro, sino por la complejidad del uso de la aeronave y su proximidad al desarrollador y fabricante. Para probar el uso práctico de armas antisubmarinas en el Mar Negro, se organizó un campo de entrenamiento marino entre los cabos Opuk y Chauda, la costa de una zona escasamente poblada en el sur de la península de Kerch. El mismo campo de entrenamiento fue utilizado por aviones antisubmarinos de la tercera dirección del Código Civil del Instituto de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética desde el aeródromo de Kirovskoye. Se fabricaron un total de 141 aviones B-12 en serie, de la serie 02 a la 30, que se suministraron a 5 unidades de aviación de combate de la aviación naval de la Unión Soviética. 4 aviones, los números 9.601.701, 601.801, 601.802 y 601.803, en adelante 1969 a 1970, fueron transferidos a la aviación naval de la República Democrática de Vietnam, decisión de 1979. El entrenamiento vietnamita comenzó el 17 de enero de 1980 y terminó un año después. Los 2 primeros aviones fueron transportados por mar a la base vietnamita de Cam Ranh, donde fueron ensamblados y volados. En la modificación B-12N se construyeron o convirtieron una treintena de aviones. 4 aviones, los números 8.601.004, 9.601.404, 601.704, 2.602.505, fueron convertidos en una modificación de extinción de incendios. Todos ellos pertenecían al avión de Beriev. B-12 P-200, un avión número 8.601.301, registro número RA00046 en 1996. Durante la división de la Fuerza Aérea de la Flota del Mar Negro, se transfirieron 14 aviones a Ucrania.
Estructuralmente la aeronave está construida de acuerdo con un diseño de ala alta con un ala de gaviota, dos motores turbohélice AI-20 de serie 3, serie 4 en el ala y una unidad de potencia auxiliar TSU AI-8 en la popa. El fuselaje tiene la forma de un barco tipo avión de dos patas y un tren de aterrizaje triciclo retráctil con rueda de cola. El fuselaje es una estructura de 10 compartimentos, 8 de los cuales son estancos desde el fondo hasta una altura de 3,3 metros. El armazón del barco consta de 71 armazones, un juego de largueros y una piel de trabajo. La insumergibilidad está garantizada en caso de daño e inundación de dos compartimentos cualesquiera. Los redans proporcionan una disminución en el tamaño de la superficie mojada del fondo y los costados del barco. El primer paso hace que sea más fácil cambiar el ángulo de compensación del barco durante la carrera de despegue y alcanzar el ángulo de ataque más ventajoso del ala. El segundo escalón, formado por una rotura en el fondo en la parte de popa del barco, da acceso al primer escalón. La parte inferior del barco tiene un desnivel variable. En la proa del barco hay cabinas del navegador y pilotos con fugas. En la parte media hay una cabina del operador de radio con una ampolla. Las puertas de entrada de la tripulación delantera y trasera se abren hacia adentro, lo que facilita la salida del hidroavión en caso de inundación. En general, la mejora constructiva en la navegabilidad del fuselaje condujo a un notable deterioro de la aerodinámica del fuselaje. En la parte central del fuselaje, entre los bastidores números 31 y 43, hay un compartimiento de carga con dos escotillas, superior e inferior, cerradas por aletas con un mecanismo de accionamiento de motores hidráulicos. Las hojas están equipadas con mangueras de sellado neumáticas. En los lados de la parte central del barco frente al redan, se hacen nichos entre los bastidores números 22 y 26 para limpiar el tren de aterrizaje principal. El ala es de estructura artesonada, trapezoidal y de dos largueros. La B transversal de la parte media es de 20 grados, las consolas tienen un ángulo negativo de menos 1,5 grados. El cajón está formado por dos largueros, paneles superior e inferior. El ala se reclutó a partir de perfiles con un grosor relativamente grande, lo que aseguraba el vuelo a bajas velocidades. Esta forma de ala permite sacar al máximo los motores de la superficie del agua y evitar que se inunden con agua durante los despegues y aterrizajes. Dispositivos de gran elevación. Solapas de una sola ranura. Los alerones con lengüetas de ajuste se utilizan para controlar el balanceo. El ala tiene 8 compartimentos para tanques de combustible blando en la sección central y 2 tanques de combustible sellados en los cajones de la sección central. En la superficie inferior de los compartimentos de cola del ala hay luces de aterrizaje en los extremos de las luces aeronáuticas. En la superficie inferior de la parte media del ala hay puntos de fijación para los soportes de la viga. En el plano izquierdo hay un contenedor para bombas de referencia navales o MAP. Las consolas de ala en los pilones están unidas a los flotadores de soporte de un solo borde con un fondo plano, que no son retráctiles en vuelo. Los flotadores se dividen en 5 compartimentos. Cuando el barco está recto, con una quilla uniforme y un calado inferior a 1,4 metros, queda un pequeño espacio entre el flotador y la superficie del agua. Para evitar enterrar los flotadores con su proa en el agua durante el despegue y la carrera, se instalaron en un ángulo de 5 grados a la horizontal del edificio inferior, tangente a la quilla del primer escalón. Por lo tanto, el ángulo de compensación de los flotadores es siempre 5 grados mayor que el de un barco, que con un peso de vuelo normal tiene trim de popa igual a 2 grados. La unidad de cola es una superficie de apoyo que proporciona estabilidad longitudinal y direccional y controlabilidad de la aeronave. Consta de un estabilizador con un ángulo transversal B igual a 5,5 grados y elevadores, y 2 quillas verticales, arandelas de quilla, desplegadas a la derecha en 2 grados para compensar las hélices de momento reactivo. Este esquema proporcionó a las quillas, el estabilizador y los timones un chorro de las hélices, lo que aumentó su eficiencia. Las luces de ancla y las luces de advertencia de agua del compartimiento están instaladas en la parte superior de los timones. Control, un sistema de control de aeronave sin refuerzo con cableado mixto. La cabina tiene 2 columnas de dirección y pedales de control dobles. Los esfuerzos en las palancas de control se reducen mediante molduras y servocompensadores instalados en los canales de balanceo y rumbo. Volar en modo automático proporciona un piloto automático. Un amplificador conectado por un cable a los timones se usa para controlar el timón de agua, se usa solo para vuelos desde el agua. Cuando se vuela desde un aeródromo terrestre, el timón de agua está desactivado. El control de la aleta es remoto, electromecánico, impulsado por un motor hidráulico. Equipo marino, para maniobrar a flote, detrás del escalón trasero hay un timón de agua accionado por una unidad hidráulica. Al volar desde un aeródromo terrestre, el timón está bloqueado en neutral. El equipo marino está ubicado en la cabina del navegante e incluye un cabrestante a bordo, un ancla tipo almirantazgo que pesa 19 kilos con una fuerza de sujeción estimada de 250 a 300 kilos.
Además hay un cable de anclaje de repuesto, 2 anclajes flotantes, 2 ganchos de bloqueo plegables, un lanzacabos con un extremo, banderas de señales, un megáfono. La cubierta y las escotillas de ancla en la parte delantera del barco están diseñadas para que el navegante realice operaciones relacionadas con colocar la aeronave en un barril, generalmente un flotador cilíndrico, montado sobre anclas muertas, o anclado, con el barco siendo remolcado. Cerca de la escotilla derecha hay patos de amarre, una barra con forma de 2 cuernos para sujetar el equipo de un diámetro pequeño, para sujetar la embarcación flotante amarrada a la aeronave. Para basar en un área de agua no equipada hay un dispositivo de anclaje. En los compartimentos de la aeronave hay bombas de achique manuales, yesos y otros equipos para eliminar las consecuencias de los agujeros. Cabina de tripulación. La tripulación está formada por 4 personas. En proa se encuentran los lugares de trabajo del piloto y el navegante. En la parte media del fuselaje hay un operador de radio. Para entrar y salir de la aeronave en las partes delantera y popa del fuselaje a la derecha hay 2 puertas que se abren hacia adentro, lo que facilita la salida de la aeronave cuando está inundado. En caso de emergencia durante el vuelo, el navegante abandona la aeronave por la escotilla de proa, el operador de radio por la puerta de entrada trasera y ambos pilotos son expulsados. Los lugares de trabajo de la tripulación están equipados con un sistema de oxígeno. El asiento del navegador se instala sobre rieles y se puede girar hacia los salpicaderos laterales. En caso de dejar la aeronave en el aire, el asiento del navegante cae por la trampilla de evacuación de proa. Los asientos eyectables de los pilotos se colocan en carros móviles. El avión tiene un tren de aterrizaje triciclo con una rueda de cola. Los puntales principales se retraen en los nichos del fuselaje a lo largo de los lados, la rueda trasera en el compartimiento detrás del segundo escalón. Depreciación de racks gasoil. El sistema de frenado está equipado con automáticos antideslizantes. Los trenes de aterrizaje principales son de un solo pilar y consisten en un amortiguador con una rueda de freno montada en un semieje, un trus, un puntal en forma de V y cerraduras para posiciones extendidas y retraídas. El soporte de la cola es de tipo palanca, se retrae en un nicho especial y se cierra con 2 solapas. Consta de un amortiguador, un travesaño, un puntal en forma de V, un sistema de dirección de la rueda trasera, una rueda sin freno y un bloqueo de posición retraído del soporte. Los puntales principales tienen una rueda cada uno con un tamaño de 1450 x 520, una rueda trasera de 950 x 350. El sistema hidráulico consta de una principal y una de repuesto. El funcionamiento del sistema principal destinado a la liberación y retracción del tren de aterrizaje, flaps, con puertas de carga, accionamiento de limpiaparabrisas, frenado de ruedas, timón de agua y giro de la rueda de cola, se realiza mediante 2 bombas hidráulicas tipo 435F instaladas en los motores. En el sistema de repuesto diseñado para el frenado principal y de emergencia de las ruedas y, si es necesario, para la retracción y descenso del tren de aterrizaje, flaps, control del volante, se utiliza una bomba de accionamiento eléctrico del tipo 465K. La presión de trabajo en el sistema es de 150 kg por centímetro cuadrado, el fluido de trabajo es AGM10. Ambos sistemas son cerrados, con tanques hidráulicos presurizados. El sistema de combustible de 12 alas y un tanque de fuselaje, con un repostaje completo de 8.600 kg de queroseno de aviación T1, T2 o TS. También en la bodega de carga se pueden suministrar 2 depósitos adicionales para 1.980 litros. Los tanques número 3 y 4 en las partes del cajón de la sección central son consumibles y están equipados con bombas de refuerzo eléctricas. El combustible se suministra a los tanques de suministro desde los tanques restantes por gravedad. La aeronave se reabastece de combustible de forma centralizada bajo presión o a través de los cuellos de reabastecimiento superiores y proporciona la toma de combustible tanto en tierra como a flote desde camiones cisterna especialmente equipados. El reabastecimiento de combustible a flote se lleva a cabo cuando el petrolero y la aeronave se mueven en formación de estela. La unidad de repostaje a flote se encuentra en la proa del barco en el lado de estribor. Hay un sistema de drenaje de combustible de emergencia en vuelo. El sistema permite en vuelo drenar hasta 5.000 litros de combustible en 6 minutos. El sistema neumático proporciona una salida de emergencia de la aeronave, presurización de equipos, unidades de radio, apertura y sellado de escotillas y cubiertas de puertas. Con su ayuda, la escotilla del navegador se abre, el volante se desbloquea, las cubiertas de la linterna del piloto se abren hacia atrás, la cubierta del contenedor del barco se abre. El suministro de aire es proporcionado por un cilindro central y un compresor de accionamiento eléctrico 1080 amperios, creando una presión de 150 y 55 kg por centímetro cuadrado. El compresor conductor de electricidad se enciende periódicamente hasta el 20% del tiempo de vuelo.
La aeronave está provista de baja humedad del aire debido a la presurización de equipos electrónicos, tanques hidráulicos y mangueras de sellado. El sistema antihielo de tipo aire térmico se utiliza para combatir la acumulación de hielo en las alas, el empenaje y las tomas de aire de los motores. El aire caliente calienta los calcetines de las tomas de aire, las paletas de guía de entrada, los calcetines de la sección central, las partes media y voladiza del ala, el estabilizador, arandelas de quilla, etc. Se instala calefacción eléctrica en el vidrio de la cabina y navegador, palas de hélice, carenados de los cubos de hélice, grifos, receptores de presión de aire y otros. El equipo contra incendios consta de un sistema de alarma contra incendios y un sistema automático de extinción de incendios, con posibilidad de activación manual, para cada motor, 4 cilindros con freón de la primera y segunda etapas de extinción en el compartimiento del motor y 2 cilindros para extinción en la cavidad interna del motor. En el compartimiento del fuselaje entre los bastidores 26 a 36 solo se instalan sensores SSP y la extinción de incendios se lleva a cabo con extintores de incendios portátiles de mano. Para evitar que los tanques de combustible exploten en caso de disparos y daños, la aeronave cuenta con un sistema de gas neutro. El suministro de dióxido de carbono se almacena en 5 cilindros. Sistemas de soporte vital. La cabina del avión tiene fugas. El sistema de aire acondicionado y ventilación regula la temperatura del aire en las cabinas. El aire caliente se toma de los motores. Al volar a una altitud de más de 4.000 metros, la tripulación utiliza un sistema de oxígeno. La reserva de oxígeno gaseoso se almacena en 20 cilindros del tipo U-20. Hay dispositivos de oxígeno para caídas KP-27M para los pilotos, KP-23 para el navegador y operador de radio. Sistema de rescate y escape de emergencia. Los aviones B-12 están equipados con 2, solo para pilotos, asientos eyectables KT-1, del Tu-16 cerrar paréntesis con un mecanismo de disparo telescópico. Se retiraron los respaldos blindados de los asientos y se instaló un sistema de separación forzada del piloto del asiento. Debido al hecho de que en el B-12 los miembros de la tripulación están equipados habitualmente con trajes de vida marina MSK-3M, a diferencia del Tu-16, en el que el uso del MSK no se proporciona de manera constructiva, un conector de comunicación combinado o RK2 está montado en los asientos. Cada asiento tiene un bote MLAS-1 con una estación de radio de emergencia R850 y un stop de emergencia portátil, NAZ. El navegador abandona el avión de forma independiente a través de la escotilla y el operador de radio a través de la puerta principal. Para todos los tripulantes, el avión cuenta con paracaídas y un bote salvavidas inflable, la 5M, con una estación de radio de emergencia. Para un avión con una velocidad de vuelo de 550 km por hora, diseñado para un largo alcance y duración de vuelo, los motores turbohélice eran óptimos en términos de eficiencia. Los motores AI-20D de la tercera serie se instalaron en aviones hasta el número 9.601.504, luego se instalaron los motores de la cuarta serie. Los motores de crucero están montados en góndolas y están amarrados al larguero del alerón delantero. En la posición abierta, las cubiertas laterales, delanteras y traseras del capó del motor proporcionan acceso libre a todos los accesorios del motor y también sirven como plataformas tecnológicas para el mantenimiento del motor tanto en condiciones de aeródromo como en mar abierto. El motor AI-20DS-3 y series posteriores tiene una potencia equivalente de 5.180 HP, que con el empuje total de los dos motores proporciona una relación empuje-peso de aproximadamente 0,3. El motor está equipado con una unidad de comando de combustible y un regulador de paso de la hélice, que asegura una velocidad constante de la turbina de 12.300 revoluciones por minuto y la velocidad de la hélice es de 1.075 revoluciones por minuto, excepto en los modos inactivos. El motor está equipado con un sofisticado sistema de autofluging, empuje negativo, torque, abanico forzado de las palas de la hélice desde una bomba de aceite de paletas, sistema de puesta en bandera de emergencia de las palas de la hélice con nitrógeno comprimido, estableciendo las palas en una parada intermedia, bloqueo hidráulico del paso de la hélice en caso de una caída en la presión del aceite detrás del regulador de velocidad de la hélice. Además, los motores de los aviones están equipados con un sistema de frenado de hélice en el suelo, en el agua, conectado con las palancas de las válvulas de cierre. Para arrancar el motor se requería una gran cantidad de electricidad que las baterías no podían proporcionar. Arrancar el motor desde fuentes terrestres privó al hidroavión de autonomía durante la operación en mar abierto. Este problema se resolvió mediante la instalación a bordo de una unidad de potencia auxiliar AI-8, que aseguraba múltiples arranques de motor y el suministro de consumidores de electricidad a bordo cuando se basaba de forma autónoma a flote o en aeródromos no equipados. El generador de turbina AI-8 se utiliza para arrancar los motores y alimentar los sistemas de la aeronave en el estacionamiento.
Está ubicado en el séptimo compartimento del fuselaje. La entrada de aire para su funcionamiento se realiza desde el espacio del fuselaje. Se monta un amortiguador con accionamiento neumático en el área del dispositivo de entrada. El motor se descarga a través de una abertura en el lado izquierdo del fuselaje. Sistema de alimentación, fuentes de corriente continua. 4 generadores de arranque STG-12TM o 1000 en motores, grupo electrógeno de turbina TGU. Hay 8 con generador GS24A, 2 acumuladores 12 CAM28. Fuentes de corriente alterna. 2 generadores monofásicos SG o 12 MOA 115 volt, 400 Hz. Fuentes de energía auxiliares. 2 convertidores que se pueden usar cuando los motores no están funcionando. El sistema eléctrico de corriente alterna 36 volt 400 Hz dispone de 2 convertidores de máquina eléctrica. En el avión se utiliza un sistema de un solo cable en todas partes, con la excepción de la sección de cola, donde el sistema es de 2 cables, para proporcionar mejores condiciones para el funcionamiento del magnetómetro. El sistema de suministro de energía con corriente alterna monofásica y trifásica se utiliza para alimentar unidades de equipos y armas objetivo. Equipo de vuelo y navegación, piloto automático AP6, PNS-PUT1S, dispositivo de navegación automático AHP1B1, velocidad y altitud centrales TSB1, giro vertical central TSGB5, sistema de rumbo KS4B. Equipo de radionavegación, brújula de radio automática ARK11, sistema de radio de navegación de corto alcance RSBN2S, brújula de radio ARK-U2, radioaltímetro de baja altitud RB-UM, equipo de sistema de aterrizaje con marcador SP50, medidor de ángulo de deriva y velocidad de avance Doppler DIS1.